Cordial saludo y bienvenidos una vez más a nuestro curso de Python. En esta ocasión vamos a hacer una pequeña práctica en Python con el objetivo de poner a prueba lo que hemos aprendido y también de adentrarnos en futuras herramientas que vamos a utilizar en nuestras siguientes lecciones de Python. Repito, hoy es una práctica, no es una clase, sino una práctica. Si bien los videos anteriores han sido lecciones de cómo instalar, cómo manejar estructuras de datos, variables, etcétera, pero hoy vamos a hacer un ejercicio práctico cuyo objetivo es darnos cuenta de las bondades que nos ofrece Python. Entonces, pasemos al ejercicio. Este ejercicio nos lo comparte un estudiante de ingeniería mecánica y dice, se tiene un archivo que contiene las entradas y las salidas de los vehículos que entran en un parqueadero. En el momento no se cuenta con un sistema que le permita saber cuáles son los valores de recolección obtenidos en el parqueadero. Así que el gerente lo ha contratado a usted, por acá tiene unos errorcitos ortográficos, no importa, para que lo haga. Se tiene un documento que cuenta con el siguiente formato y vemos que nos muestran estos encabezados que son encabezados de columna, pues dice placa, fecha, hora, entrada y salida. No quiere decir que vayamos a ver estos encabezados, sino que está configurado el archivo que nos están dando en esta forma. Es decir, en la primera columna encontraremos las placas, en la segunda las fechas, en la tercera las horas y en la cuarta un dato que nos diga si es entrada o salida. Correcto. Donde placa, dice aquí, es la placa de un auto, fecha, va a tener el formato de 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 para el año. La hora tiene el formato que nos dan horas, minutos, segundos. Y entrada y salida, la entrada y salida de un auto. Ok, ahorita miraremos más de detalle, más de cerca y en detalle ese archivo. El parqueadero tiene la siguiente tabla de tarifas para el cobro de parqueadero. En el rango de 0 a 1 hora es gratis. De 1 a 8 horas el parqueadero cobra 3.000 la hora y de 8 horas en adelante cobra 20.000, lo que nosotros decimos el día, le cobran el día. Ahora sí, datos de salida. Entonces dice, se desea tener un informe con las siguientes características, un informe de todas las placas que han entrado en el parqueadero, en orden y que además este sea guardado en un archivo, ¿cierto? Luego veremos esta opción de cómo guardar en un archivo en Python. La parte más fácil, buscar cuál fue el auto que más tiempo estuvo en todo el mes y el que estuvo menos tiempo usando las funciones de búsqueda, bueno, que trae Python. Buscar cuál fue el auto que más pagó en el parqueadero en todo el mes y el que menos pagó usando las funciones de búsqueda desarrolladas en clase. Entregar el promedio de estadía de los autos en el parqueadero, no de cada uno, sino el promedio general, haciéndolo con un algoritmo. Muy bien, entonces vamos a abrir el archivo que nos dan es este archivo con extensión CSV, miren acá. ¿Qué es esto? Es un archivo que simplemente está delimitado por un carácter que puede ser una coma o punto y coma. En este caso está delimitado por puntos y comas como nos lo decía el enunciado aquí. Entonces, lo primero que hacemos es copiarnos el archivo a la carpeta o directorio donde tenemos los archivos de Python o donde vamos a trabajar el ejercicio de Python. Yo ya lo he copiado acá. Observen que dice parqueadero CSV y si le doy doble clic, entonces me lo muestra en el formato original como venía. Es decir, observen que está separado. Voy a hacerlo aquí. Está separado cada campo por punto y coma. Aquí vemos un punto y coma. Aquí entonces vemos la fecha, hay otro punto y coma, aquí vemos la hora, hay otro punto y coma y vemos otra columna que son las entradas o salidas. Tiene una E que indica si el auto entró o una S si salió. Listo, teniendo esto claro, entonces ya sabemos que esto no es más que un archivo, lo que llaman un archivo de texto plano, que está delimitado por unos caracteres y que nosotros lo podemos utilizar como fuente de datos. Esto se utiliza mucho para el intercambio entre diferentes plataformas cuando se migran datos, ¿cierto? Es muy normal que se hagan archivos de texto con extensión CSV o también archivos con extensión, pues ahora vemos los famosos JSON, los XML, en fin, pero la idea es que son archivos planos o archivos de texto que se utilizan en este caso con un delimitador para poderlos procesar. Muy bien, entonces luego de mirar el enunciado, vamos a hacer un pequeño, digamos, análisis de qué necesitamos para dar con esas salidas que nos están pidiendo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cargar el archivo en una lista, ¿cierto? Y mostrarlo, pues, para poderlo procesar. Lo otro que vamos a hacer y que nos pedían ahí es que vamos a crear una lista
con las diferentes placas. ¿Esto para qué nos va a servir? Para saber cuántos fueron los automóviles. O sea, esto nos va a dar el total de automóviles o de autos que se registraron en el mes, es decir, cuántos autos diferentes estuvieron en el mes. También vamos a crear una lista con las frecuencias de cada placa, es decir, el número de veces que un automóvil quedó registrado en el archivo durante el mes, es decir, cada placa cuántos registros tiene, ¿cierto? Entonces debemos de saber cuántas veces se repite esa placa dentro del archivo. Ok, necesitamos también crear una lista de lotes, con los registros por placa, o sea, es lotes de registros por placa. Es decir, que me quede todos los registros de una placa para poder procesar los tiempos. Es decir, teniendo estos bloques que es esencial, entonces vamos a obtener los tiempos por placa y finalmente obtener los consumos por placa. De esta forma podríamos saber cuál fue el auto que más gastó, el que menos gastó, y lo de los tiempos, cuál fue el que más tiempo estuvo. Uno por sentido común diría que el que estuvo más tiempo es el que paga más, pero puede ser relativo, dependiendo de la forma como manejemos lo de los tiempos. Es decir, un automóvil pudo entrar ayer a las 29 horas y salir hoy a las 8 a.m. y otro entró ayer a las 21 y sale hoy a las 21 también. Entonces le cobran el día a ambos, porque la tablita nos dice que con las 8 horas. Entonces eso no quiere decir que aunque les cobra lo mismo, estuvieron el mismo tiempo. Entonces por eso es que puede ser un poco capcioso. Ok, entonces vamos a hacer esta primera parte, que es cargar el archivo y mostrarlo. Vámonos con esta. Entonces para ello, ubicados aquí en el pie chart, vamos a crear un nuevo, en la carpetica donde estamos trabajando, vamos a crear un nuevo archivo de Python, Python file, y le podemos llamar parqueadero, que es el nombre, pues, digamos, de la práctica, y vamos a llamarlo parte 1, P1. ¿Por qué parte 1? Porque para no hacer tan largo el video, vamos a hacerlo hasta esta parte. Y dejaríamos para una segunda parte de la práctica, lo de los tiempos y los consumos. Porque teniendo toda esta información ya nos queda más fácil esto. Pero para que el video no se haga tan largo, vamos a hacer estas partes que indicamos explicando cómo obtenemos cada una. Ok, entonces ya tenemos nuestro archivo parqueadero parte 1. Lo primero que vamos a hacer entonces es cargar el archivo y procesarlo en una lista. Para eso vamos a importar, pues, una librería que se llama CSV, que nos va a permitir procesar esos archivos. Entonces aquí vamos a utilizar with. El with nos permite trabajar con archivos. Entonces está la instrucción open, muy claro, para abrir, y recibe como parámetros el nombre del archivo, como lo tengo en el mismo directorio donde tengo el archivo de Python. Entonces simplemente sería colocar el nombre, en este caso parqueadero.csv, entre comillas simples, corrijamos acá. Por lo general se recibe un segundo parámetro que consiste en decir si el archivo va a ser de lectura, de escritura. Por ahora lo vamos a hacer lo más simple posible. Y vamos a decir que esto lo vamos a abrir como file. Ok, aquí entonces colocamos un identificador en el que vamos temporalmente a cargar el archivo. Entrada, antes decimos que entrada es igual a ese archivo, a esa librería CSV, punto reader. Vamos a leer esto, enviándole como parámetro file, que es el archivo, digamos, en que lo vamos a cargar en memoria, y vamos a delimitarlo. Entonces le decimos delimiter por punto y coma, que era el limitador que veíamos. Ok. Eso lo vamos a cargar en una lista. Entonces debemos de crear una listica por acá. Simplemente decimos lista igual, y así tenemos una lista vacía. Ahora, ¿qué hemos de hacer? A esa lista vamos a cargarle el archivo que tenemos en entrada. Entonces decimos que lista es igual, y esa entrada la convertimos en lista mediante list, enviándole como parámetro entrada.
Ok, ya tenemos entonces la lista. Ya podemos hacer entonces un ciclo que recorra esa lista para ver si lo estamos procesando como es. Y le decimos que imprima la fila actual. Es decir, vamos a recorrer el archivo fila por fila. Aquí tenemos que decirle que fila en lista. Ok, ejecutemos hasta ahí. Lo único que haríamos sería a crear una lista, abrir el archivo y cargarlo en la lista y finalmente recorrerlo. Lo ejecutamos y observamos que aquí ya nos cargó entonces ese archivo. Miren que es muy rápido, por eso Python es tan bueno para procesar estos datos, lo hace de una forma muy rápida. Por eso lo llaman el lenguaje para moler datos. Y podemos también colocarle aquí un print para que nos devuelva la longitud, ¿cierto? O el total de registros. Total de registros que tenemos, ¿cierto? Y aquí vamos a concatenarlo, utilizamos la instrucción str para convertir a string y le damos la longitud de este caso de la lista donde hemos almacenado el archivo. Ok, ejecutamos de nuevo, entonces nos va a traer la lista y me dice que en total hay 9460 registros, los cuales podemos verificar aquí que lo hemos abierto con el Excel, yendo a la última y vemos que en efecto tenemos 9460 registros. Entonces hasta ahí hemos hecho la primera parte. Muy bien, ahora vamos a la segunda, que es crear una lista con las diferentes placas y mostrar el total de autos. Es decir, en este archivo que tenemos, vemos que tenemos 9460 registros, ¿cierto? Pero necesitamos saber esos 9460 registros, cuáles fueron los autos, el total de autos que lo produjeron. Pueden haber sido 1000 autos, 10 autos, 20 autos, que estuvieron entrando y saliendo varias veces durante el mes. Entonces necesitamos saber ese total de autos que nos produjeron todos estos registros. Para eso, entonces vamos a crear una lista vacía llamada placas. Es decir, para que allí almacenemos las placas sin repetir. Ok, sin repetir. Entonces podemos reutilizar este ciclo for que tenemos acá con el que estamos recorriendo y simplemente con un condicional preguntar si esa placa que estamos buscando, recuerden, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis, fila, valga la redundancia, es la fila que yo tengo en este momento que estoy procesando, ¿correcto? Esto es esto. Pero como está delimitado, es decir, cuando convertimos esa entrada en una lista, observe que ya no aparecen los elementos separados por punto y coma, sino por comas. Es decir, la coma me indica que hay un elemento a la izquierda y un elemento posiblemente a la derecha, así como vemos acá, cada elemento está separado por comas. Entonces acá estoy en el elemento, en el primer elemento, en el segundo, en el tercero y en el cuarto. Pero él internamente lo maneja como si esto fuera un arreglito. Entonces está la posición 0, está la posición 1, está la posición 2 y así sucesivamente. Correcto, posición 3. Entonces, la placa, si ustedes observan, estaría ¿en qué posición? Correcto, en la posición 0. Entonces, fila en la posición 0. Entonces vamos a preguntar que si esa fila en la posición 0 no está, aquí le puse la posición no, en la posición 0 no está, not in placas, recuerde que placas es esta lista que está vacía, entonces ¿qué vamos a hacer? La vamos a agregar, entonces le decimos placas.append y solamente agreguemos por ahora las placas para hacerlo más rápido y verificar que nos funcione bien. Y también podíamos mostrar, copiando este mensaje, mostramos el total de registros que era este y ahora el total de autos que que parquearon o que estuvieron en el parqueadero, o el total de autos registrados, nos queda mejor. No es el total, una es el total de registro, el otro es el total de autos registrados y aquí eso lo mostraríamos en placas. A ver, para que nos quede bien claro esto, miremos acá, tengo este archivito que es la lista, ok, pero estoy creando una lista nueva que en este momento está vacía, no tiene nada. Entonces cuando yo cojo esta
plaquita de acá, que estoy en fila en la posición 0, pregunto, ¿esta placa existe acá? Como no existe, entonces la guardo, ¿cierto? La escribo acá, la asigno, JRV, ¿cierto? Pero es posible que más adelante me la encuentre, ¿cierto? Si me la encuentro, entonces mire que él no va a hacer nada, ¿cierto? Pero si no está, entonces cada placa que no esté, él la va agregando acá. Las placas que no están, las agrega, las agrega. De este modo nos aseguramos de tener solamente placas irrepetidas o irrepetibles aquí en placas. Es decir, vamos a tener placas diferentes. ¿Para qué nos sirve eso? Para hallar el total de autos. Entonces, eso fue lo que hicimos con este, que era una lista vacía y cuando recorríamos fila por fila la lista original, que es donde tenemos el archivo cargado, preguntamos si esa placa existía. Si la placa ya existe en, en la lista placas, entonces no la agregamos, pero si no existe la agregamos y de este modo pues podemos saber cuántas placas habían. Entonces acá no estamos imprimiendo nada, entonces vamos a colocarle, podemos copiar aquí este for para que nos muestre si sí quedaron placas diferentes y le decimos que imprima. Es más, para que ustedes de una vez lo vayan asociando, en vez de ponerle aquí fila, le voy a colocar placa. Placa. Y aquí le coloco print placa. Ok. A ver, contextualizo brevemente. Tenemos la parte que se encarga de cargar el archivo, ¿cierto? Y crear una lista con ese archivo. La otra parte que estamos haciendo, que es buscar placas diferentes para saber cuántos autos tenemos. Y finalmente, mostrar esto en un for. Ejecutémoslo y miremos cómo nos va. Entonces observen que ahora todas las placas que tengo ahí, bueno, perdón, aquí lo que imprimí fue lista. Entonces aquí hay que decirle placas, pero rápido. ¡Fum! Y ya tenemos las placas. Ok, entonces observen que eso fue lo que yo agregué. Observen que esto es lo que hizo el código. Cuando le decíamos que si esa placa no estaba, entonces agregábamos fila en la posición 0, que era placa, lo agregamos a esta lista placas, que es la que estoy imprimiendo. Por eso aquí nada más vemos las placas. Y me muestra que el total de registros debe ser 9460 y el total de placas que tenemos ahí son 952. Podemos verificar si esas 952 sí corresponden. ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, este archivo lo podemos guardar como un archivo de Excel, llamémoslo parqueadero P1 y guardémoslo como si fuera un libro de Excel. Libro de Excel, le damos guardar y lo que vamos a hacer es crear un filtro avanzado rápidamente. Simplemente puedo seleccionar acá o sin seleccionar, simplemente me paro acá donde dice datos y le digo avanzado. Ok, bueno, ahí estaba pidiendo que lo seleccionara, pero no hay ningún problema. Entonces vamos a decirle simplemente que nos muestre copiemos en un filtro que vamos a mostrar aquí, un listado de las placas diferentes. Entonces le decimos solo registros únicos y le decimos que lo vamos a copiar, puede ser en la columna H1. Ok, pero vamos a decirle que vamos a copiar desde A1 hasta A9460, porque solo nos interesa la columna A. Le damos a aceptar y observen que ya aquí me los enumeró. Perdón, me los agregó. Lo podemos enumerar rápidamente colocando una tendencia. Creo aquí 3 numeritos. Simplemente le doy control shift fin. Bueno, ese me fue hasta abajo. Voy a hacerle pues voy a disminuir el zoom para que ustedes vean que me va a quedar de esos 9000 y pico de registros, cuántas placas tengo. Ustedes las van a ver acá. Si observan, bueno, aquí el número de placas que tengo, inclusive las puedo enumerar, que era lo que estaba haciendo, pero para no demorarnos, pero era simplemente llegar acá y arrastrar rápidamente, arrastro, vuelvo y mostramos las placas que tenemos.
Ok, aquí me dio 953, puede ser porque como en la lista yo empiezo a numerarlas desde la posición cero, pero bueno, lo importante es que nos está dando el mismo número. Ok, 952. 952, ok. Entonces ya tenemos el total de placas y las tenemos en una lista donde están todas diferentes. Ok, o sea que ya hicimos esta otra parte, que era crear una lista con las placas diferentes. Vamos ahora a esta, crear una lista con las frecuencias de cada placa. Las frecuencias es el número de veces que se repite cada placa. ¿Para qué necesitamos ese número de veces? Para saber cuánto le vamos a cobrar a- al dueño del móvil, ¿cierto? Por el parqueadero. Entonces lo que podemos hacer es crear una función. Vamos a colocarla por acá y vamos a llamarla. Recuerde que la instrucción def se utiliza para crear una función. Es decir, una instrucción que está diciendo que se está definiendo una función. El nombre de la función, el nombre que usted quiera. En este caso vamos a decirle hallar frecuencias, ¿cierto? O que quede mejor, frecuencias por placa. Frecuencias, frecuencias placa y nos queda mejor. Y que va a recibir como parámetro una placa. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos recorrer el archivo e ir contando cuántas veces, es decir, cogemos una sola placa, miremos acá, cogemos una sola placa y necesitamos ver esta placa cuántas veces se repite en todo el archivo. Y cada vez que se repita la vamos contando. Pues si fuera en el Excel sería fácil. Ahorita inclusive lo hacemos una pequeña función en Excel, pero vamos a hacerlo aquí. Entonces aquí, ¿cómo lo hacemos? Pues simplemente cogemos este parámetro placa que le estamos dando y recorremos toda la lista y con un contador vamos acumulando el número de veces que lo vayamos encontrando. Entonces podemos declarar una variable, puede ser global por si más adelante la vamos a utilizar. Aquí vamos viendo cositas nuevas de Python, así se declara una variable global e incluso la voy a inicializar en cero. Entonces, por si de pronto más adelante necesito multiplicar o sacar un promedio con ese contador, entonces por ahora utilicémoslo así. Ok, y lo mismo, vamos a decir que vamos a recorrer la lista fila por fila y vamos a ir preguntando si esa placa que estamos buscando se encuentra allí. Hay una forma que trae Python que es muy práctica, que es simplemente utilizar la función o el método count que trae estas listas. Entonces, por ejemplo, le doy count y le digo que el contador va a ser igual a lo que tiene más, y le doy el nombre en este caso, fila, que es la que estoy buscando, punto count, que es el que me va a permitir contar el número de coincidencias, y aquí le mando como parámetro fila en la posición 0. Ok, y eso queda almacenado acá en count. Bueno, acá tenemos que manejar la indentación, simplemente le damos una tabulación. Y entonces, lo que les decía, él va recorriendo cada fila, recordemos, aquí voy a dibujar como una filita, ¿cierto? Y él va recorriendo fila por fila del archivo en la lista, es decir, todas las líneas hasta abajo, y va preguntando que si se encuentra en esa fila, por eso dice count, el atributo que nosotros estamos buscando, aquí puede ser fila 0, pero en vez de fila 0 simplemente pongámosle placa, que es lo que estamos buscando, pues por algo lo estamos recibiendo como parámetro. Ok, recuerde, este es el parámetro que estamos buscando. Entonces, él en cada fila lo busca y si lo encuentra, pues se va incrementando en el contador. Eso es todo. Y finalmente, pues que nos retorne ese contador. Una vez que termine, pues que nos devuelva el contador. Entonces aquí le decimos return count. Ok, con eso ya tendríamos el número de frecuencias de cada placa, pero obviamente eso lo debemos de invocar desde alguna parte. Entonces, cuando yo busco una placa, digamos AAA, y él va y la busca y me dice, se encontró 10 veces, más adelante cuando vuelve y la encuentre, no queremos que vuelva y nos diga, se encontró la placa AAA 10 veces y más adelante, entonces 10 veces nos saldría ese mensaje. No, queremos que solamente salga la placa y el número de veces una sola vez. Para eso podemos reutilizar esto. Recuerde que este if, se puede devolver el video hasta donde estaba explicando este if, que lo que nos permite es evitar la redundancia, es decir, que una placa que ya ha sido procesada no la volvamos a procesar. Entonces simplemente acá podemos ir acumulando esas placas en una lista,
sería nuestra tercera lista llamada frecuencias. Frecuencias. Aquí se mueve frecuencias placa. Frecuencias igual y creamos la plaquita. Es decir, para ir almacenando las frecuencias. Y no solo la frecuencia, sino la placa con su frecuencia. Entonces le podemos decir frecuencia. Démoslo frecuencias para que nos quede mejor. La lista se llama frecuencias, ok. Frecuencias. Ok, entonces le decimos frecuencias y podemos, en vez de darle el punto append, el punto append es que coge la lista al final y agrega el elemento, pero también podríamos darle un índice. Entonces por acá podemos colocar, vamos a colocarlo por acá arriba, una variable llamada i, y al inicializarla en 0, pues ya sabemos que es un entero, para darle ese índice, es decir, para que siempre me lo agregue en la misma posición, en la lista, en cada línea, en esa posición. Miremos acá, al menos para que vamos viendo cómo funciona esto de la gente. Le decimos frecuencias.insert y este insert me permite especificar un índice en el que yo deseo agregar un elemento en específico, que en este caso el elemento, pues este es este mismo fila, perdón, en la posición 0, es decir, la placa, fila en la posición 0. Ok, y esto lo vamos a concatenar, ponle acá un espacio para que nos quede mejor. Vamos a concatenar esto con las frecuencias. Entonces aquí es donde debemos de invocar esta función de frecuencias placa, a la cual debemos de enviarle como parámetro pues placa, pero aquí placa no se llama placa, sino que llama fila en la posición 0. Fila en la posición 0. Ok, este es el parámetro que le estamos enviando a esta función, que en este caso sería la placa que deseamos que nos lea. Listo. Y con esto lo vamos mostrando, pues vamos agregando en frecuencias la placa y su frecuencia. Y aquí en vez de mostrar entonces ya placas, lo que podemos decir es que nos muestre frecuencias por placa. Vamos a verificar cómo nos funciona hasta ahí. Ya habíamos visto que nos había mostrado el total de diferentes placas y el total de placas. Ahora vamos a ver cada placa y su frecuencia, es decir, cuántas veces está cada placa. Verifiquemos, estamos insertando la fila, o sea, la placa, fila en la posición 0, más su frecuencia, lo cual estamos invocando acá, enviando como parámetro esto, y él acá lo está recibiendo, coge esa placa que llegó, recorre, y al final nos devuelve cuántas veces esa placa se encontró recorriendo toda la lista. Muy bien, creo que ya es suficiente, con eso lo podemos entonces ejecutar hasta ahí. Y observamos que nos ha quedado la lista de placas diferentes con su frecuencia. El último número es la frecuencia. Observen que para eso era que dejamos este espacio acá, este espacio, que es el que vemos acá, es el espacio que estamos viendo entre la placa y su frecuencia. Ok, placa y su frecuencia. Inclusive podemos colocarle si quieren esos títulos. Pero bueno, podemos verificarlo en el Excel de una forma muy simple. Vamos a ampliar esto aquí un poquitico. Y aquí vamos a colocar pues como una etiqueta para decir que voy a colocar una placa. La escribiría, por ejemplo, acá. Vamos para acá y pongámosle un formatico bonito. Aquí escribiría la placa. Inclusive pongámosle el relleno amarillo para que sea como una placa de verdad. Y aquí vamos a decirle frecuencia. ¿Cuántas veces repitió? Entonces es muy sencillo. Simplemente utilizando la función contar sí, y le damos un rango, que el rango habíamos dicho es desde A1, los dos puntos quieren decir hasta, ya hemos dicho hasta la A 9460, que es el número de registros. Le damos punto y coma, recuerde que los dos puntos quieren decir hasta, y el punto y coma, y le damos criterio. El criterio, recuerde que vamos a utilizar esta celda que está inmediatamente debajo de donde estamos, que viene siendo la celda E3. Entonces le decimos E3, cerramos acá, le damos enter. Obviamente como no le he escrito ninguna placa no pasa nada. Ahora cojamos esta placa por ejemplo, copiémosla acá
Bueno, quería copiar el contenido para que no me dañara el formato. Bueno, aquí copiamos la fórmula donde no era. Simplemente la voy a cortar y la voy a pegar acá. Ok. Y aquí vamos a decirle, mire que estoy utilizando ese 2, no E3. Entonces simplemente aquí E2 y ya. Ahora ya puedo escribir cualquier placa que tenga en el Excel. Por ejemplo, esta que dice TXR 557 y me vuelve que tiene 10. Por ejemplo, esta que dice SBO 355. SBO 355 también la puedo copiar y pegar. SBO 355 también está 10. Miremos una de las que nos devolvió Python y verifiquemos. Por ejemplo, me dice esta que tiene 6, la frecuencia es 6, o sea, 6 repeticiones en el archivo. Vamos a mirar. Peguémosla acá, así se nos borra el formato. Bueno, aquí quedó que está 6 veces. Cojamos otra, por ejemplo, esta que tiene 8. La pegamos y en efecto nos da 8, es decir, que está funcionando bien el programa. Volvemos acá, entonces ya tenemos todas estas partes de cargar el archivo, mostrarlo, listas diferentes, una lista con diferentes placas y el total de autos, una lista con las frecuencias. Ahora nos falta es crear una lista con los lotes de registro por placa. A ver, ¿para qué nos sirve esto de crear una lista de lotes de registro por placa? Eso nos sirve para tener un bloquecito de todos los registros de una placa y poder tocar los tiempos, es decir, poder restar una fecha de salida a una fecha de salida, restarle la fecha de entrada y lo mismo con las horas. Entonces por eso necesito los bloques, porque si ustedes miran en la forma que él está, el archivo viene organizado por fechas, más no por placas, ¿cierto? Porque es la forma como habitualmente funciona un parqueadero, ¿cierto? Todas las fechas que autos entraron en esa fecha. Entonces mire que él se va incrementando hasta que llega al final del mes, 31. Ok, pero nosotros no nos sirve en esta forma, queremos ordenarla, es decir, que todas las coincidencias de una misma placa nos aparezcan acá. Ok, entonces lo que podemos hacer, vamos a copiarnos esta lista y vamos a pegarla acá. Bueno, a ver si nos deja, control C, ahí sí nos dejó pegar. Entonces le damos clic derecho y le vamos a decir que la vamos a ordenar, o si no, simplemente acá, ordenar de la A a la Z. Ordenar de la A a la Z. Y observen que aquí lo organizo, perdón, aquí como no seleccioné la última columna, no me lo organizó como era. Démosle control Z, seleccionemos todo. Las entradas es importante seleccionarlas también. Vámonos ahora sí de la A a la Z, de la A a la Z. Y observen que él sí las organiza muy bien, el Excel las organiza excelente. ¿Por qué las organiza excelente? Porque observen que me queda todas las placas, o sea, una misma placa, todos los registros de una misma placa y me dice entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida, o sea, hay coherencia. ¿Por qué les digo esto? Porque en Python existen muchos métodos de ordenamiento para las listas, pero cuando uno ordena, digamos, alfabéticamente, entonces él ignora lo de las fechas y comienzan a moverse en las fechas. O si yo le digo que me ordene por fecha, entonces hace como está el archivo al inicio. Ya me ignora son las placas. Y si le digo que me ordene por placa y por fecha, empiezan a presentarse en comportamientos extraños. Por ejemplo, vamos a ver que un auto va a tener dos entradas seguidas y dos salidas seguidas, por ejemplo. Y necesitamos es que funcione como lo hace el Excel. Entonces, para eso, pues simplemente vamos a crear una funcioncita en Python para ordenarlo como nosotros queremos. Repito, Python trae muchos métodos de ordenamiento, pero yo los probé muchísimos y no me gustó ninguno de los que vi, al menos para este ejercicio. Puede que aplique para otros. O si alguien ve después de ver este video la forma de hacerlo diferente utilizando esos ordenamientos de Python, pues agradecemos el aporte también. Por ahora lo que voy a hacer es simplemente crear una función que la voy a llamar def y digámosle crear lotes o placa lotes, lotes placa más bien. Cuando digo lotes me refiero al lote de registros de una placa, lotes placa, y que va a recibir como parámetro otra vez una placa. Cuando recibe esa placa va y busca todos los registros de esa placa y los organiza. Entonces, ¿con qué va a trabajar él? Pues obviamente con la lista original, porque necesitamos que tome los datos tal cual están. Ok, y vamos a preguntarle que si fila
en la posición 0 es igual a la placa que estamos buscando. Bueno, aquí habitualmente no se utilizan los paréntesis en Python, no es necesario. Entonces simplemente vamos a preguntar con doble igual, que si esa placa, ¿cierto? Si que tenemos en fila en la posición 0 es igual a la placa que me acaba de llegar como parámetro, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir, entonces aquí 2 puntos, vamos a ir organizando eso en una última lista que podemos llamar ordenada, ¿cierto? Ordenada, la podemos llamar ordenada lotes, para que nos quede mejor. Entonces le decimos simplemente ordenada lotes, o sea, ordenada por lotes. Si esto se cumple, ordenada por lotes, punto append, simplemente la agregamos. ¿Y qué vamos a agregar? No podemos agregar solamente la placa, ahora sí hay que agregar toda la fila, es decir, todo el registro, porque necesitamos los tiempos. Ok, y simplemente acá ya no mostraríamos frecuencias, sino que mostraríamos ordenadas por lotes, ordenadas lotes. Ok, vamos a ejecutar hasta ahí y debe quedarnos organizado por lotes como lo tiene el Excel cuando ordenamos. Y sería la forma pues de que nos quede funcionando bien. Ok, ordenada lotes. Ejecutamos de nuevo y me va a mostrar todos los registros, pero ordenados como están en Excel. Bueno, no sé si aquí nos le dijimos imprimir. Dame un momento. Está bien, lo que nos faltó fue invocar la función desde acá, así como lo estamos haciendo, para evitar que una placa que ya haya sido procesada la enviemos varias veces. Simplemente aprovechemos este if de acá que es mágico, ya expliqué por qué, si pueden revolverse en el video para que entiendan, y esto nos evita reprocesar unas placas, sino que simplemente cada placa diferente va y la busca y me trae todos los registros de esa placa. De esta forma no tiene que hacer 9460 búsquedas, sino 952, que es el número de placas diferentes que tenemos. Entonces sería mucho más rápido. Por tanto, aquí simplemente invocamos esta función que le llamamos lotes placa. Lotes placa, y le enviamos como parámetro la placa actual, que es la fila que estoy recorriendo, pero en la posición 0. Creo que con esto ya nos funciona. Ejecutamos de nuevo. Él procesa todos esos registros, extrae lo que necesitamos, organiza por lotes y finalmente nos muestra. Entonces observen que aquí ya está organizado por lotes. Observe que aquí están las 2 de CRW, las 2 de acá, estas de acá, todo está organizado por lotes. Inclusive si voy subiendo, voy observando que todo está organizadito por lotes, Ok, está muy bien organizadito por lotes. Entonces vamos al Excel y verifiquemos, por ejemplo, está aquí en Excel que lo organizó en orden alfabético, pero me lo fue ordenando también por lotes, respetando las fechas según el formato original de cómo habían sido registradas. Ok. Entonces observen que aquí tenemos esta TRX57 que tiene 10 registros, como lo habíamos visto ahora, y voy a mostrarlos. Voy a correrme un poco hacia acá, aquí organizando un poco. Simplemente quiero verificar que este lote que tenemos acá coincida exactamente con la información que tenemos aquí en el Excel. Entonces aquí tenemos el TRX, corrámonos hacia acá, y si hacemos un zoom, observen, tomando nada más esta placa TRX 557, que tenemos exactamente lo mismo en ambos. Ahora aquí me moví un poquitico porque las celdas son más pequeñas en el Excel. Pero si observan, tengo 10 registros en ambos y están exactamente las mismas fechas y nos quedó como lo necesitamos, entradas, salidas. Mire, entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida, para poder procesar ya luego los tiempos. Ok.
Entonces, de esta forma hemos cumplido con esta primera parte de la práctica, que era obtener estos primeros 4 puntos que mencionamos aquí. Ya nos quedarían restando solamente 2 puntos, que es obtener los tiempos por placa, que para eso necesitamos organizarla por lotes, es decir, los mismos registros de una placa, y obtener los consumos, que es, una vez tenemos ya los tiempos de cada placa, podemos empezar a calcular, de acuerdo a la tablita del enunciado, cuánto fue el gasto de cada vehículo, y de esta forma dar respuesta a esos datos de salida en el informe que nos piden cuál fue el auto que más tiempo estuvo, ¿cierto? El auto que más pagó en el parqueadero, el que menos pagó, etcétera. Muy bien, espero que les haya gustado y nos vemos en nuestra siguiente lección.